Buenos días. Voy a entrevistar a Víctor Lacerda. Voy a entrevistar a Víctor Lacerda. Voy a entrevistar a Víctor Lacerda. No sé cómo empezar esto. Realmente no sé cómo empezar. Estoy. Muchas gracias. Esto. It was fun. Pues acabo de entrevistar a Víctor Lacerda. Hola, habitantes de la comarca en mano, el agujero Hobbit. Estoy aquí con el señor Víctor Lacerda, con Fasu, de fase de mantenimiento. Estamos en Fix Zone, en Meeple City. Factory. Estoy muy nervioso. Estoy muy nervioso. ¿Por qué? Porque tenemos a este hombre aquí al lado. Sí. Hay cosas en la vida que solo pasan una vez. ¿Qué ha pasado? A mí me has tenido más veces. Ha pasado. Ah, ¿te refieres a él? Vale, vale. Vamos a hacer una entrevista a Víctor Lacerda, que si seguís el canal sabéis lo que representa este autor para nosotros. Es un referente en el canal porque, o sea, sacamos todos los macro tutoriales de sus juegos y demás, y entonces tenéis ganas de esta entrevista, Así que nada, no sé cómo afrontar esto, no sé cómo hacerlo, no sé cómo va a salir, pero yo estoy aquí sentado al lado de él y con eso me vale. Tú sabes que soy una persona normal. Sí. No, para mí no. Pero nosotros no. Pero para nosotros no. Víctor, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Es tu primera vez en Granada? Sí, ¿no? No. Yo gosto muy de Granada, ¿Sí? una ciudad muy bonita. Estive aquí muchas veces, like at least 5. Well, I'm changing to English. Sí, no, right now. problema. Para eso está aquí. Yeah. I've been here like 5 or 6 times. I go to Sierra Nevada. Sí. I ski, so I go there a few times and I know Granada. Por otro lado, ha dicho que Fase de Mantenimiento es el mejor canal de YouTube que hay. ¿No? No. Que ha estado 4 o 5 veces, que está en Sierra Nevada y que le gusta mucho Granada. Sí, gosto mucho de la ciudad. ¿El evento cómo lo ves? El evento de juego de mesa, Es la primera vez. Es la primera vez que ¿Lo ves bien? un ¿Te evento gusta? aquí. Estoy gustando. Estoy aquí a poco tiempo, ¿no? Poco tiempo. Sí. Llevamos por la mañana, acaba de abrir esto como quien dice. Hemos tenido la oportunidad, lo primero que hemos hecho es jugar a su nuevo juego, al House of Fado. House of Fado. House of Yeah. Fado, sí, mola mucho. A ver, primera pregunta. Seguramente te lo habrán preguntado muchas veces y demás, o no lo sé. ¿De dónde tienes lo del juego de mesa? ¿Cómo te metiste tú en el mundillo de los juegos de mesa? ¿Jugabas de chico? ¿Cuáles fueron tus primeros juegos? ¿Cómo llegaste a tener grupo de juego desde pequeño, desde joven? Sí, de pequeño. Sí, I'm again Sí. speaking English, okay? I start play like everybody else with Monopoly and the games that everybody knows, right? Since a small kid. But I also start designing at small kid because I made my own rules for Monopoly. I took the dice out. That's something, that's something that I still do in my games. I don't have dice in my game. Y te he dado para arreglárselo. Sí. But and I made a new rule book without the dice. So you have to pay to move. That's the difference between my game and the Monopoly game. But yes, I started playing since the kid. I always liked to play, but I never knew that I would design games for a living. Yeah. Que Much empezó older. con un juego clásico como el Monopoly, que lo que hacía era que él cambiaba las reglas, pues le ponía las reglas como él quería porque tenía dados y los dados a él le causan alergia. Esa es la palabra que utiliza, le causan alergia. Entonces lo que hace es que cambió las reglas, las puso de rollo homebrew y lo que hacía es que pagaba para moverse. ¿A que estáis deseando? Esas reglas están escritas. Queremos jugar No, al no. Monopoly de la cerda. Hay en O'Tools Monopoly. Yo me lo haría, Sí. Monopoly de Víctor Lacerda, Es diferente, ¿no? Es diferente, sí, es diferente. Lisbópolis. Es diferente. ¿Y juegos actuales, o sea, los llamados juegos de mesa modernos, ya no Monopoly y demás, cuáles fueron tus primeros juegos que probaste? I played. I had a couple of friends that we played a lot, but it was a game with very luck. We played Yahtzee and we played Mahjong.
I played Mahjong. My parents lived in Macau for a long time, and they bring me a game of Mahjong. I played Mahjong for a long time, and once I said probably there will be more games out there than Mahjong because it's just a lucky game, and I'm not a fan of. Mahjong don't have any dados, have a lot of luck anyway. And que los primeros juegos que probó modernos fueron el Mahjong, que sus padres vivieron un tiempo en Macao y que dice tiene que haber mundo más allá de y el Yahtzee y que tiene que haber mundo más allá de eso. And then I discovered Board Game Geek. Y que después descubrió la BGG y ya de ahí topa abajo, lo que ha dicho, de ahí topa abajo. Nuevo mundo. El nuevo mundo, sí. ¿Cómo te embarcaste o cuál fue tu primer juego como autor? ¿Como autor? Como autor, porque creo fue una expansión. O sea, por lo menos yo he mirado la cronología tuya y lo primero que tienes publicado es una expansión de un juego que no es tuyo. No, eu ha diseñado un mapa para Age of Steam. Eso, exactamente. Sí, el mapa de Portugal. ¿Eso fue lo primero que sacaste como autor? Del Yahtzee a Age of Steam. Vale, perfecto. Sí. Well, I played other games before that. I played some games before that. ¿Cómo fue ese paso? O sea, porque me imagino que no te conocería nadie. I started playing new games since 2005 probably. I play a lot of Nisi games. And then I start to play more heavy games. I discovered Martin Wallace, and he has Brass in 2007. He has Age of Steam, and I became a fan of Age of Steam. I have all the maps of Age of Steam, and then I designed one from Portugal because there is no maps from Portugal. And I tried to design one. I upload it to the internet on BGG, and people just start to download it and like it. And I think maybe I know something about this. Que su primer proyecto propio fue una expansión para hacer el mapa de Lisboa para el Age of Steam, y dice básicamente que pasó de todo lo que había jugado a Martin Wallace, o sea, del tirón, que no había nada por medio, ¿vale? No nada por medio. I played Nisi, ¿Te gustó la gente y te lo publicaron, no me imagino? ¿No? O sea, sí. ¿Te gustó la gente, te probaron el mapa y lo publicaron directamente? Sí, I publiqué directamente en Board Game Geek. Que lo publicó él directamente en la Board Game Geek para que la gente se lo descargara. Descargó. Sí. Free. And that's it. So, and que sí, lo publicó para que la gente se lo descargara. I had lucky because my group liked to play heavy games, and we played a lot of heavy games. And one time I decided to put Portugal in the map, not with the Age of Steam, but with a new game that was called Vinhos later on. I started designing the game, and we play tested, and that's a nice story because the first time you play tested, Vinhos had 24 regions. Right now it's 8, and the game is completely unplayable. So, and it took us like 30 minutes just for setup. So, and I said, well, okay, this is not working. Dice que su grupo son jugones, que tienen la suerte de que su grupo son jugones y que lo primero que diseñó, como diseño propio ya de juego completo, fue el Viños. Y que el Viños inicialmente tenía 24 regiones en lugar de las 8 iniciales, que salía como a 30 minutos por cada una de las regiones, que era totalmente injugable, que se convertía en un wargame. Sí. And well, then I started to work on the game. ¿Tuviste muchas trabas o encontraste muchas barreras o lo tuviste fácil ahora de decir quiero publicar un juego mío, el Viños, después de haber publicado porque no eras conocido, o sea, no tenías nombre todavía? I had a lot of luck because I decided to make the game and wrote the rulebook and starting to send it to different publishers, but I was not expecting for an answer. I just, for fun, I was doing that for fun because I work on advertising, that is my profession. And people just send me responses saying that I don't like the game is too heavy, because at that time, heavy games don't have any market. So they start to appear, the heavy games were like 18xx and war games at the time. And but one publisher sent me an email saying that, yeah, I want to have your game. And the publisher is, what's your game? You remember What's Your Game? Yeah. So sure. What's Your Game said, I will publish your game. I like it. I like the way you have it, and we are trying to make heavy games. Angulo, Madeira. Yeah. Nippon. Yeah. Nippon. I had luck with that. I was not expecting. If I want to expect a lot, probably I would not get the game published. But well. Dice que empezó con el diseño de los manuales de instrucciones, de los propios juegos que iba haciendo, y lo mandó sin ninguna esperanza a varias editoriales. Todas le decían que no, porque era un juego muy duro, que eso no iba a tener mercado, hasta que llegó una y dijo que sí, que era What's Your Game. Sí.
It was lucky. I was very lucky with that. And once we published the game, so... ¿Y por qué el Viños? O sea, ¿de dónde viene la idea del Viños? Tiene una historia, porque es one of the biggest industries in Portugal. We don't have much industry, so we're such a small country, right? And my uncle was a enologist, okay? And I love my uncle, and I want to make something with him, and so I decided to make. And I like wine. Que porque viños, que porque esa temática, dice que es tradicional de Portugal y que su tío tenía viñedos, era enólogo. Sí, y que a él le gusta el vino. Mucho. Fue primero la temática, imagino. Sí, que quería sí. hacer un juego de vinos. Y a eso le acoplaste las mecánicas que... Sí, all my games are... A eso es la pregunta, a esa pregunta quiero llegar. Yeah. Todo tu juego, o sea, yo lo que me gusta de tu juego es que lo que es la temática está muy bien implementada, muy bien hilada con las mecánicas. O sea, no es nada abstracto, o sea, todo lo que juegas, el Viños, The Galleries, tiene todo sentido. Kanban, o sea, Kanban es una línea de montaje de coches espectacular. O más Weather Machine, que lo hemos hablado antes, si eres investigador o te dedicas a la ciencia, le encuentras que todo tiene sentido. Entonces, me imagino que priorizas temática sobre mecánica. Cierto. I usually look for themes that I enjoy in my life, subjects that I'm interested on, and I do a lot of research about that themes and like to see if it makes a good game or not. And after the research I do, it's when I start to make the prototype and all of that stuff. But at the beginning, I always look for the theme, something that I like in my life, and it's a subject or issue that, like CO2, it's something that worries me, and I'm going to make some research about it, and before I start the game. I have so many subjects that I like that they are just in the folders on my computer, and I never start the game because research takes time to make some researches. For instance, in Lisboa, it took me like 6 to 7 months on research just to make the game. Because if you notice, or if you know the game, all the cards have something related with the date and what the card do. Many people don't notice that, but I did, and I wrote about that, and I researched a lot for it. So. Dice sí que lo primero que él tiene es la idea de la temática a la que va a ir y después la adapta a las mecánicas. De hecho, realiza muchísima investigación acerca de cada uno de los juegos y que tiene en su ordenador un cholón de cosas pendientes de materias que le gustan y que le gustaría hacer juegos, pero que se centra mucho en investigar cada uno de los juegos. Por eso casan también las mecánicas con la temática. ¿Cuál crees que es el que menos casa? ¿Cuál es tu juego más abstracto en ese aspecto? Porque yo tengo claro. It depends on de los grandes, estamos hablando de los grandes. Sí, the grandes. It depends on the people. Some people don't just get connect to the games. I always have an explanation why I have that mechanism or that mechanism in the games, because I think about them before I use them. But some people just don't get it, or I don't make the game in a way for the people to get it. That's my fault if people don't get the theme in the game. But for instance, Weather Machine is more easily to be understood by scientist people than people don't know anything about science, because they think it's about, I don't know, something that doesn't exist, but in fact it exists. This is what Weather Machine is a game about, what you're doing to the weather right now, right? To the climate, and we are trying to fix it, but at the same time we make it worse. And that's exactly what is happening in the game, right? And the scientists are trying to do everything they can to make it better, but they don't, right? And that's what happened in the game. And many people complain about that. Oh, we are not making the weather better. Yeah, you are. You aren't. You are just trying to fix a machine that is broken, and you are trying to make it better, but you can't. That's what happens in the game. Scientist people usually gets it, but people that don't. And so, and they can say to me, yeah, this game does not have any team. It's not, at least they don't connect with the team. It has it because I made it like that. But it happens, and so I cannot say that this game has less team or that game has less team. Maybe people just don't connect with it. Okay. And you want for me to remember everything you said. Okay, perfect. Sorry about that. I talk too much sometimes. Yeah. Que depende de la gente. Sigue.
sí, es verdad. que depende mucho de la gente. You play some Subtitles. some subtitles. Que depende mucho de la gente, que tiene juegos que conectan mejor también el tipo de jugador con el juego, que tiene alguno, como por ejemplo Weather Machine, que le va a llamar mucho más la atención a la gente que son investigadores, que son científicos, porque la idea principal del juego es hacer una máquina que cambie el clima. Entonces, si la gente se conecta con eso, fantástico, pero que él siempre va buscándolo. Se dice que no lo consigue, que el fallo es suyo, que el fallo no ha conseguido que la gente conecte con la temática del juego. Sí, la coña de que la gente se queja de que a veces el clima se empeora, que joder, el clima se empeora, pero es que eso es lo que ocurre en realidad. Pero es que lo que sucede en la realidad. It's happening, right? We are not making it better. El Weather Machine, o sea, yo lo veo muy bien implementado porque al final, lo estuve hablando con mi hermana, que se dedica a la investigación y demás, y es que al final necesitas al gobierno para que te subvencione tu laboratorio con los resultados que obtienes tu laboratorio, los llevas a cabo y esos resultados se los llevas al gobierno para que sigan subvencionándote. Entonces, realmente es así, o sea, que a mí me flipa el Weather Machine. But many people see it just like a fantastic game because it's on the universe that is not the modern universe, Que right? mucha gente lo ve en un universo fantástico porque, claro, trata de lo que trata. Sí. Ya. ¿Cuál ha sido el que más trabajo te ha costado? ¿Qué más trabajo? Sí. O sea, de los grandes, Weather Machine o Mars, Lisboa, Vinos, in terms of time to make it work, it was Lisboa, probably. Lisboa. Yes. And then probably on Mars, because they are the heaviest ones. Yeah. Que el que más le ha costado ha sido Lisboa y después también diría que Mars. Sí, Lisboa took me like 6 years to finish it. 6 años. 6 años, sí. ¿Studying the city o...? No, I live on the city. That's the point. But I know the city well. Estaba reconstruyendo. You have never lived on Mars? I don't know what happened. Something happened. Took me 6 years to finish it. I was never happy with the game until I finished it. So yeah, the quickest one probably the galleries or Vinhos. Yeah. Lo más rápido de Galleries o Viños. Sí. Lo más rápido para diseñar. El que más le costó es lo otro. The galleries is easy because I have a degree on art history and I know something about art, so it was much easier for me. And it's a capitalist world, right? And well, you just want to improve the fame of the artists. The art is not that important. It's what the artists do and the money that you can get. At least it's my vision, and many people don't like to hear this. We cut this place. Well, yeah, thank you. Que dice que la parte de Galleries que se le da mejor a él porque él tiene la licenciatura en Historia del Arte y que sabe cómo funciona el mundillo por dentro y que, claro, se centra más en lo que hacen los artistas que el arte que hacen los artistas. Está guay. Oye, se me ha ido lo que te iba a preguntar. Ah, sí. Lisboa dice que ha sido el que más trabajo te ha costado. Bueno, el que más tiempo te ha llevado a hacer Lisboa. Sí. Es el que está más orgulloso, no tu juego favorito, sino ¿cuál estás más orgulloso de haber sacado? Todos. Todos. Yo sé que es complicado. Yo sé que es complicado porque son tus niños y es difícil elegir. Eso no hace falta que lo traduzca. Todos. Bueno, mira, antes me has dicho una frase, ahora te la voy a preguntar. Tu top 3, me has dicho, este está dentro de mi top 3. ¿Cuál es tu top 3 de tus propios juegos? It changes. Cambia, no sé. Cambia. El mío cambia también. Depends. No, it's not Lisboa. No? Sometimes it's Lisboa, sometimes it's on Mars, sometimes it's Kanban. It depends on the games I'm playing at the moment. Ahora mismo? My friends play with me many games, so depends. The last game I played it was Escape Plan, and probably it's the one that people like the least. And I enjoyed it a lot. So by playing, it's quite light for me. Que su top cambia, pero que él tiene claro que el que menos le gusta a la gente es ese Escape Plan. Yeah. Que no sabe por qué, porque le gusta. Si no, no lo habría sacado. It's good, isn't it? Yo todavía no lo he probado. Ha sido de los pocos que no he probado. ¿El Escape Plan no lo has probado? ¿Eh? Es que no lo he probado. El Escape Plan no lo he probado. Soy el único que no he probado, ¿no? Sí, no, It's diferente, me han dicho que es diferente. It's a little bit different. Yeah. No, you don't like it, also. No, otro Escape Plan. Well, one thing that it's good, it's like I have games to everyone, right? Well, at least if you like heavy games, but I have games to everyone. You don't have to like all of my games, of course. Some We better people don't talk about CO2. like some, other people like others. Yeah. Vale, una pregunta que seguramente mucho me la habéis hecho, que es la pregunta y demás. ¿Se asocian ya, o sea, ya es a nivel lúdico, se asocian tus juegos grandes, los Vita en la Cerda? Pues das una comparación como si fueran los iPhone. O sea, son juegos
grandes, muy bien producidos, no para todo el público. Cierto. Y bastante, no, yo no diría caros, sino que cuestan bastante dinero. Son muy caros. No, pero para lo que ofrece, la palabra caro depende de lo que te ofrezca después. A mí me resulta más barato comprar una celda que otra cosa porque le doy muchas partidas. Pero sí es verdad que son muchos, es mucho dinero, ¿vale? ¿Eso es algo que habéis pactado con la editorial? ¿Tenéis claro que vuestra línea es esa línea de decir nuestros juegos son para este público, con esta producción y demás? ¿Va a variar o es una línea que tenéis marcada y tenéis vuestro público y ya? ¿O qué opináis de todo esto? I have new games for another public, the ones you just played now, House of Fado and Bot Factory. Sí, bueno, hay otros juegos exactamente. I'm doing with a friend that is also a designer, but he prefers to design lighter games. That's for a different public than the heavier games. The heavy games, it's what I like to do, and I really like to do and like to play, and that's me in the box, you know. And Eagle Griffin Games just like to have that type of games on their how do you say their line of games. So they have a big box ones. So I had luck because they chose me to do that line of games, and they are keeping doing those expensive and well-produced games with a very expensive illustrator that is Eno2, and it's very good, and with me. So I think we are going to keep doing them. I have 2 more games already done that you don't know, because when the game starts to reach people like these, right now you are getting Inventions, I think, yeah? I finished Inventions 2 years ago, probably, and I designed 2 more games after that. I have Speakeasy to get out to be published next year, and I also have another one that is. Después de Invention diseñado, o sea, la gente está corriendo ahora mismo con los brazos. Vas a juego por año, prácticamente. Yeah, it's uno por año. Publicado, sí. But I'm working on those. I started Speakeasy 3 years ago. So, nos ha enseñado la portada final de Speakeasy y mola mucho. Ha sido, do you know the meme from Heavy Breathing Cat? Sorry? Heavy Breathing Cat. It's a meme of a thick cat. Of a cat. Look at the camera thing. I want this. That's us, exactly. Okay. Right now. Okay. We want to chill right now. No, traduce lo que ha dicho. Que va a sacar el Speakeasy y que no va a dar una copia a nosotros. Yo he perdido por lo que Todo lo demás me da igual. me da igual. I'm just saying that Speakeasy, I finished it 2 years ago. Que ha sacado el Speakeasy hace 3 años, que tiene 2 juegos más pendientes desde que sacó Inventions. Y nada, y que, a ver, la gente de Eagle Griffin, a él le gustan los juegos duros, los juegos de caja grande, y que es una línea editorial que tiene pensada con ellos. Y que ahora está sacando algunos juegos que son un poco más ligeros, pero también dentro de una línea un poco más, no tan dura, pero una cosa intermedia con la gente de Eagle Griffin. Sí. Probé el Invention. Lo he podido probar. You played Inventions? How did you play Inventions? He probado el Invention. Inventions is right now reaching people. No, it doesn't. At least that you know. But Inventions is reaching people right now. Sale ahora, me parece, ¿no? Sí, dentro de poquito. Explica, porque yo no soy capaz de explicar la temática del Invention, porque no es... ¿Sí? No es... Not thematic for you No, sí the es temático. Lo que pasa es que el tema ya es abstracto de por sí. Sí, es un tema un poco diferente. Claro, es que más no es de inventores, es de más general. conceptual. Exactamente. Sí. Explícale a la gente a ver si... Okay, Inventions, it's quite simple. It's the evolution of humanity through technology. So it's what I'm trying to do in the game. It's just what you try to do in the game is to develop your societies by using and sharing with the world technology and learn about it. Okay. So what you do in the game is just you present an idea and someone just invented the idea because ideas is not good enough if they are not invented, right? Mm-hmm. And then someone, if the invention is not shared with the world, is useless, right? If we don't share the invention with the world, the invention doesn't work. Juego de la evolución de la humanidad, juego de la evolución de la humanidad, donde tú presentas una idea y después te la compran o no te la compran para ver si evoluciona la humanidad. You have to share it, right? O sea, es un juego the more ideas, the more inventions you share, faster the societies develop, and that's the game about. So cuanto más ideas desarrollan, más rápido you are getting inventions, you are getting some for that. For instance,
And you also learn with it, because if you call specialists from different parts of the world to work with you, your economy just blooms, right? Your economy just drives. And if you have more inventions, your technology is bigger than the other societies, right? And if you travel a lot, you get more knowledge about culture, and you also develop a little bit your society. And that's what happens in the game. You get some tiles that are called progress times when you travel, when you invent, and when you call specialists that you are placing on your board, and you're gaining extra benefits and extra powers for your actions. And that's how the game goes. And if you get more of those, you can play better than the other players, right? And I cannot translate it. I haven't played. well, I could bring the game, but it was a big box, too big box. Hasta que la entrevista. Probably someone has it here. Really? Doesn't. And it's not me. Why? I don't know. Someone. Is it you should at have least? it. No, I have it one at home, but I don't have the final one yet. Damn. Bueno, básicamente aplica un poco las mecánicas, dice que depende del modo de juego que tengas, si son los especialistas vas a conseguir más dinero, si tienes más inventos vas a desarrollar más rápido, si viajas por el mundo vas a conseguir más experiencia de lo que ha visto la gente por ahí, y nada, dice que tiene uno aquí pero que no es el definitivo, que lo tiene en casa y que no lo voy a jugar. But it has team, right? The team is more conceptual, is a mí me gustó. Lo que pasa es que yo creo que va a ser un juego que va a pasar como el Weather Machine, que va a haber gente que no va a entender. Porque es que la temática de por sí es abstracta, es desarrolla una idea. Sí, es more conceptual. Es muy conceptual, o sea, es muy difícil llevar a eso. Ya de por sí lo van a tachar de abstracto porque es que la temática es abstracta. Yeah, because you are a society. Pero así está tematizado porque cuando necesitas para desarrollar la idea de la calculadora, que no hace la calculadora, para desarrollar la idea de la calculadora previamente has tenido que desarrollar las matemáticas. Cierto. Es algo así. In the case, it's not what is important. The case is important that you have the different inventions and you are sharing with the world. That's the part that is important. If we do that more in the world, probably we'll have better societies, right? And more developed civilizations than we have now. Because many of the technology we are not sharing with anyone, right? But is it a civilization game? It's like through the 80s, for instance? No. Remember, I haven't played. We don't have war. We don't have religion. We don't have any of Inventions. It's only inventions in the game. Que no como through the 80s. The important part in the game is evolution of ideas. Que lo importante del juego es la evolución de la idea. Sí. Because while the ideas are evolving, your societies are striving. It's better developed. That's the idea of the game. It's quite simple. Just share the inventions you have and make the societies better. Que el juego es muy sencillo. Dice eso de todo su juego. Que el juego es muy sencillo. Dice eso de todo su juego. Que el juego es muy sencillo. El juego de evolucionar ideas. Ya está. Ya está. Hasta aquí hemos llegado. I know that many people don't understand, don't believe on this, but all of my games, the heavy ones, have a very basic idea on the bottom. When did you lose yourself inside that idea? I know, because that's how I designed the game. I started by having a very basic idea, that is the core idea, and after that I developed the mechanisms around. So, and if you notice, the galleries, I don't know, the galleries, so vineyards, you produce wines and sell them. Yeah, that's it. The galleries, you are just buying pieces of workers, right? Kanban, make cars. Que todo parte de una idea básica y que se pone, una cosa lleva a la otra, ¿vale? Eso es más o menos lo que ha venido a decir. Even the mechanisms in Lisboa, play a card, get a card, that's it. That's it, it's easy. It's 15 pages of reference cards, but... That is the game, that is different, the base idea, right? So. Es cierto que hay una cosa que pasa con tu juego, que parece muy complejo, pero cuando lo juegas, yo creo que a Justo le pasa lo mismo y a ti también, hay un momento que hace clic, lo pillas todo y ya... No es que sea un filler, pero que va fluido. No, it's not a filler, it's a heavy game, I know pero that. Que no es tan complicado. I do everything that I can to make people think. Que hace todo lo que puede para que la gente piense. Yeah, many people don't like to think, that's why they don't like my games. People think with your game, trust me. Yeah. Even Weather Machine is very basic. That's a broken machine, fix it. That's it. Right? Well, the way you do it, it's the most complicated. That's too simplified for the main idea. But the base idea is that one. Yeah, well, it comes in a box. Yeah, well, that's the idea too.
Vale, But, para ir terminando, porque si no, yo estaría aquí horas y horas, pero me van a matar. Me van a Yo matar. entre ellos. Que yo creo que va después. Para ir terminando, viene Invention este año. sorry. Este año, Invention. Invention. Publish Invention, issue. sí. Siguiente, Next year, Speakeasy. que va de, más o menos, así explicación De temática. Olympics. Thematic is gente the lo prohibition era on the 1920s on United la ley States. seca, ¿no? La La ley ley seca. seca, certo. You are a mafia guy that is trying to make money with this, just like Monopoly. I'm totally in. I'm totally in. Yeah, Y el siguiente se sabe, se puede decir. See, it is called the Great Library. It's about the Great Library of Egypt, Alexandria Traducción Library suya. in Egypt. En Egipto, la gran biblioteca de Egipto. Alejandría. Alexandria, yes. Alejandría. Yeah. Ya. You are. ¿Ya? Well, ¿Ahora qué? it's not the mafia. It's not the mafia. It's Me llamo It's muchísimo. about books. about books. Yeah. Well, You are making books. Well, we are translating books, basically. Yeah. Pues nada, ya está. Hemos entrevistado al señor Vital Lacera. Muchísimas gracias, Vital. Muchas gracias for having me here. Encantadísimo. de nada, Manu. De nada, gracias. Gracias, Jota. Gracias for translating my English. Bueno, podemos cerrar con una pregunta que yo creo que es la respuesta. ¿Va a sacar Roll and Ride de tus juegos? Sorry? ¿Versión Roll and Ride de tus juegos? Tirando dados. Bueno, hasta aquí la entrevista. Vamos, me voy. I can say something about this because the library of Alexandria, you hold dice. Yeah. ¿Cómo? Really? Como Alejandría tira dados, ¿eh? Wait. ¿Ah, sí? See, it has a pool of dice. Well, ¿En serio? Is it a collaboration? for now. Is it a collaboration? For now. Por ahora, I'm por ahora. developing Por the ahora. game, but yes, it's a Inventarás algo collaboration. para It's not quitar. collaboration, but it's a pool of dice. Everybody can use the dice. Ojo. Primer juego de dados de Vital, ¿eh? Ojo, Sí, una broma. sí. Ojo. Quedaos con esto ¿Cómo? porque lo va a explicar mejor en mi entrevista, ¿vale? Porque esta termina ya. Como Speakeasy is probably my first area control game. Speakeasy is also area control game. It's my first one, and now I have dice and library, the great library. Enough. No se interrumpe. Okay. Okay. Vital Lacera, chicos. Thank you guys. Adiós. Adios.